Se le concede el uso de la palabra a continuación al doctor Fernando Vargas Valencia, Coordinador Nacional de Incidencia Jurídica de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia. Se le conceden 20 minutos, perdón, 20 minutos. Señor presidente, buenos días. Señor magistrado sustanciador, señoras y señores magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional. En primer lugar, un agradecimiento de parte de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES por esta invitación. Es importante reiterar, en primer lugar, que CODES ha acompañado a la Corte Constitucional en el seguimiento a la sentencia T025-2004, lo que le ha permitido establecer algunas opiniones que consideramos relevantes para el juicio de constitucionalidad que en torno a la implementación del acuerdo de paz tiene a su cargo la Honorable Corte Constitucional. También la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES ha participado de la manera más activa posible en los múltiples juicios de constitucionalidad a los cuales ha sido sometida la Ley 1448 de 2011, que es la ley actualmente vigente de atención y reparación a víctimas, y también desde esa experiencia es que queremos hacer algunos planteamientos con el objetivo de mejorar la implementación. CODES apoya de manera contundente el proceso de paz. Considera desde ese punto de vista que sus opiniones lo que buscan es mejorar desde la perspectiva del principio de autenticidad la normativa a la luz también de los principios constitucionales que garantizan los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Por eso consideramos en primer lugar que el inventario de bienes de las FARC-EP es uno de los elementos más concretos de voluntad de dicho grupo de reparar a las víctimas, lo cual diferencia este proceso de manera sustancial en relación con otros procesos que ha vivido el pasado reciente nuestro país desde la perspectiva de la justicia transicional. Desde ese punto de vista, consideramos que dicho inventario debería suponer un fortalecimiento del actual fondo de reparaciones existente a las víctimas, el cual, dicho sea de paso, se encuentra en una situación crítica desde la perspectiva financiera, lo cual ha comprometido de manera grave el acceso real de las propias víctimas a medidas de reparación en un plazo razonable. Desde ese punto de vista consideramos y aprovechamos esta ocasión para reiterarle a la Corte Constitucional un mensaje que le hemos repetido en distintas ocasiones, según el cual en Colombia es necesario propiciar una economía política de la reparación a las víctimas. Desde ese punto de vista, el inventario aquí planteado en el decreto 903 de 2007 es una fuente legítima, pero no la única fuente de financiación de la reparación individual y colectiva al orden masivo y sistemático de violaciones a los derechos humanos. Es más, se requiere un pacto social fiscal en favor de las víctimas para garantizar la reconstrucción de su ciudadanía. A la luz de estas premisas, consideramos que el Decreto Ley 903 requiere un análisis de conexidad con el Acuerdo de Paz desde los siguientes puntos de vista. En primer lugar, recordar qué dice el Acuerdo de Paz respecto al inventario de bienes de las FARC. El subpunto 5137 del Acuerdo de Paz establece, como ya aquí lo han planteado, que durante el tiempo que las FARC permanezcan en las zonas veredales transitorias de normalización, junto con representantes del Gobierno Nacional, acordarán procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos e informar sobre los mismos. A continuación, las FARC procederán a la reparación material de las víctimas con los bienes y activos antes mencionados en el marco de los principios de la reparación integral. Y finalmente, algo que queremos resaltar y que está recogido al inicio del decreto, pero que no lo hemos desarrollado en sus artículos posteriores, el Acuerdo de Paz considera que la aprobación y puesta en marcha de estas medidas no podrá suponer limitación, anulación o restricción de los derechos actualmente adquiridos por las víctimas, entre otros en manifestaciones normativas como la Ley 387 del 97 y la Ley 1448 de 2011 antes citada. ¿Qué de los contenidos del Decreto Ley 903 llaman nuestra atención desde la perspectiva de los derechos de las víctimas? En primer lugar,
Voy a establecer un orden no literal del decreto, sino desde las preocupaciones. En su artículo 4, el decreto señala que los bienes entregados por las FARC tendrán por destino la reparación material de las víctimas en el marco, por un lado, de las medidas de reparación integral y por el otro, de la implementación de los programas contemplados en el punto 3.22 del acuerdo final. Lo que plantea el legislador o el presidente en ejercicio de sus funciones extraordinarias es una alusión general al punto 3.2.2 del acuerdo final. No, como señaló el señor ministro de Justicia, no es una afirmación particular de especial protección a los niños, niñas y adolescentes desvinculados de las FARC. Porque de ser así, el legislador debió haberlo contemplado de manera específica, porque los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y por lo tanto haberlos planteado de manera específica en esta alusión era una clara acción afirmativa. En cambio, el punto 3.22 del acuerdo final se refiere en términos generales a medidas de reincorporación económica y social de los integrantes de las FARC-EP. Esto implica una interpretación constitucional que garantice el cometido que trae el acuerdo de paz de someter o de destinar los bienes objeto de este inventario exclusivamente a la reparación de las víctimas y no a otros programas. De hecho, el propio acuerdo de paz afirma que sí, que los planes y programas asociados a la implementación del acuerdo de paz serán financiados con recursos de las FARC, pero aquellos que se vean sometidos a procesos de extinción de dominio. Eso está contemplado en el punto 4.2 del acuerdo de paz. Por otro lado, el artículo 3 dispone la creación de un fondo de víctimas paralelo y adicional al fondo actualmente existente en los artículos 54 de la Ley 975 de 2005, modificado y ampliado por el artículo 177 de la Ley 1448 de 2011, lo cual genera particulares dudas desde la perspectiva de los derechos de las víctimas del conflicto armado, porque si se supone que ya existe un fondo que necesita robustecer su financiación, existe la duda de por qué se crea un fondo adicional con una manera muy particular de ser administrado, cuando si la idea era cuestionar la efectividad del fondo actualmente vigente, como ordena el propio punto 5137, era obligación del gobierno nacional fortalecerlo, garantizar mayores medidas de financiación y una medida legítima de financiación adicional a las ya existentes para este fondo era precisamente el inventario de bienes de las FARC. Desde este punto de vista consideramos que en principio el fondo debería ser creado en la Ley 975, debería ser el que fue creado en la Ley 975 y que fue ampliado en sus fuentes de financiación por la Ley 1448 de 2011, porque es un fondo de destinación exclusiva para la reparación a las víctimas. Sin embargo, el decreto establece que el fondo requiere la existencia de un patrimonio autónomo que dependerá del Departamento Administrativo de la Presidencia y que por contrato fiduciario se dispondrá la administración de tales bienes y recursos, sus destinos, su destinación y los criterios a tener en cuenta para monetizar los bienes. ¿Qué circunstancias problemáticas comprometen la constitucionalidad de la norma al afectar los derechos de las víctimas? En primer lugar, el decreto regula materias asociadas al punto 5137, el cual establece expresamente la necesidad de garantizar la participación real y efectiva de las víctimas en la expedición de este tipo de normativos. Es necesario entonces que la Honorable Corte Constitucional le indague al Gobierno Nacional si efectivamente garantizó dicha participación y de qué forma, porque en la parte emotiva del decreto no aparece de manera expresa, ni mucho menos tácita, la garantía de dicha participación. Por otro lado, contemplamos un problema de unidad de materia en el decreto 903, por cuanto este no se limitó, como debió hacerlo, a establecer las reglas de procedimiento contenidas en el acuerdo para la realización del inventario de bienes de las FARC, como supone su propio título, sino que se excede en contenidos del propio acuerdo al establecer, primero, la destinación de dichos bienes, en segundo lugar, un mecanismo para administrarlos. Desde nuestro punto de vista, y es una interpretación que queremos someter al examen de la Corte Constitucional, lo que hacen los artículos 3 y 4 del Decreto Ley 903 de 2017 en el fondo es subrogar parcialmente los artículos 54 de la Ley 975 y el artículo 177 de la Ley 1448.
los cuales, insisto, ya habían creado un fondo en favor de la reparación de las víctimas del conflicto armado. Contemplaba que a ese fondo entrarían todos los bienes o recursos a cualquier título. También contemplaba una forma de administrarlos y, por tanto, una destinación exclusiva que era la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Desde esa perspectiva, consideramos que el decreto 903 desborda la conexidad propia de la unidad de materia al regular aspectos extraños al mismo que van hasta la modificación del andamiaje institucional ya existente en materia de administración de los recursos entregados por los responsables de las violaciones a las víctimas del conflicto armado. Al modificar implícitamente contenidos de la normativa actualmente vigente de víctimas, insisto, el artículo 177 de la 1448, el decreto debió verse precedido, además, de la más amplia participación posible de las víctimas, de manera que si esto no se cumplió, se está legislando también en contra de contenidos claros del acuerdo establecidos en el punto 5137. Desde ese punto de vista, el artículo 4 del Decreto Ley 903 de 2017 carece de conexidad con el acuerdo porque, además de establecer la reparación a las víctimas como destinación de los bienes objeto de inventario, que muchos entendimos que era la destinación exclusiva de conformidad con el propio acuerdo, también estableció que serán destinados estos recursos a financiar programas de que trata el punto 322 del acuerdo, a saber, si hay una ambigüedad, como lo plantea el señor ministro de Justicia, es necesario corregir esa ambigüedad desde la perspectiva de una interpretación finalista. Es importante resaltar, no con ánimos de generar pánico, sino de tener muy en cuenta qué es lo que dice el punto 322 y cómo esto genera algunas tensiones respecto de los derechos de las víctimas. El punto 322, además de establecer la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes desvinculados o por desvincularse de las FARC-EP, también establece la constitución de una organización de economía social y solidaria, a la cual podrán afiliarse los excombatientes de las FARC, la creación de un centro de pensamiento y formación política que promueva la creación del futuro partido político de las FARC y la creación del Consejo Nacional de Reincorporación. Lo anterior, desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, transgrede el acuerdo de paz, pues este contempló como destinación exclusiva de los bienes inventariados por las FARC la reparación integral de las víctimas. Además, se produce un dilema moral demasiado oneroso para la transición hacia la paz, porque al tiempo que la reparación a las víctimas está desfinanciada en Colombia, en lo que atañe a la responsabilidad subsidiaria del Estado, los bienes entregados por los miembros de las FARC estarían destinados a programas que tienen por principal beneficiario a las propias FARC y sus exintegrantes de manera individual y colectiva. Esta disposición constituye una implementación violatoria del Acuerdo de Paz y del propio Acto Legislativo 01 de 2017, que contempla en su artículo 5 transitorio el tratamiento penal especial de la Jurisdicción Especial para la Paz, condicionado a la reparación de las víctimas. Insistimos en que algunas de las organizaciones, algunas de las personas que hemos apoyado de manera manifiesta la implementación del acuerdo de paz, habíamos visto el inventario de las FARC como un avance en la financiación de las medidas de reparación. Pero el decreto ley 903, al cambiar la destinación del mismo, genera un retroceso que atenta contra el acuerdo y los derechos de las víctimas. Importante resaltar que el acuerdo de paz establece la posibilidad de financiar programas y planes de implementación con bienes de FARC, pero no con los del inventario de que trata el punto 5, sino con los que son objeto de extinción de dominio, como tal claramente establece el punto 4.3.2. Desde esa perspectiva, le solicitamos cordial y respetuosamente a la Honorable Corte Constitucional declarar inexequibles la expresión y la implementación de los programas contemplados en el punto 3.2 del acuerdo final, contenida en el artículo 4 del Decreto Ley 903 de 2017.
Porque si el tema es sobre los niños, niñas y adolescentes, esto exige un examen mucho más profundo que tiene también que ver con el examen de constitucionalidad y pertinencia y conexidad con el acuerdo de paz de otra normativa expedida por el Gobierno Nacional, como son el decreto 671 de 2017 y el artículo 891 de 2017. El reconocimiento de estos niños, niñas y adolescentes como víctimas está contemplado en el artículo 190 de la Ley 1448 de 2011. De hecho, estos decretos que acabo de mencionar lo que hacen es modificar y ajustar, en principio, no es objeto de esta audiencia profundizar en ello, pero sí modifican este artículo de la 1448 para adecuarlo a las necesidades y a las oportunidades del acuerdo de paz. Todo lo anterior, respetadas y respetados magistrados, significa un desmedro en los derechos de las víctimas que el propio acuerdo ha prohibido expresamente. Al disponer la creación de un fondo paralelo al que ya existe para la reparación a víctimas, el decreto problematiza la dinámica institucional para garantizar el acceso a medidas de reparación. Nosotros nos situamos desde la perspectiva de las víctimas, de esas víctimas que tienen que exigir, incluso de manera onerosa, desde la perspectiva de las cargas ciudadanas, el acceso a medidas de reparación en un marco de desfinanciación y a veces de incapacidad institucional claramente constatada por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T025 de 2004. El decreto 903 es regresivo respecto del derecho a la reparación de las víctimas en su contenido indemnizatorio al establecer un mecanismo oneroso y de detrimento de los recursos que podrían ayudar a financiar su reparación, que es un modelo diferente y paralelo al existente ya en la normativa vigente de víctimas, el cual se suponía estaría integrado, entre otros, por los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados al margen de la ley. Queremos insistir en que desde esta perspectiva, y si no se hace la aclaración pertinente desde la interpretación constitucional, se puede generar el riesgo de desfinanciación de los programas de reparación a víctimas, poniendo en peligro la sostenibilidad y eficiencia de los mismos. Máxime cuando el propio acuerdo de paz en el subpunto 5137 dispuso el fortalecimiento del fondo actual de reparaciones y no su desmantelamiento o su reducción mediante la creación de otro fondo paralelo que entraría a competir con este en las fuentes de financiación que tendrían por origen la entrega de bienes por parte de las FARC. Finalmente, queremos resaltarle a la Corte Constitucional que en nuestro criterio existe una omisión legislativa relativa en detrimento de los derechos de las víctimas, puesto que el decreto 903 no contempla expresamente la articulación entre el inventario de bienes de las FARC y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, particularmente con la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordando que el Acuerdo Final de Paz estableció el compromiso de las FARC-EP de contribuir materialmente a la reparación integral de las víctimas, basados sus integrantes en los hechos identificados por la JEP, lo cual es un requisito de los miembros de esta organización armada para poder acceder a los tratamientos penales especiales contemplados en dicha jurisdicción. Para terminar, queremos también advertir a la Corte sobre la inserción del Decreto Ley 903 dentro de un conjunto de decisiones del Gobierno Nacional que están llevando a formalizar la desfinanciación de la reparación de las víctimas del conflicto, a pesar que el acuerdo de paz, al menos en el punto 5, opta por otra visión. Solo queremos mencionar a título estrictamente enunciativo para alertar a la Corte. Primero, recordarles que la ley de amnistía embolató la reparación material de las víctimas o perjudicados de los delitos asociados a los que son objeto de amnistía al dirigirlos a la ley 1448, lo cual fue ya objeto de una audiencia. También la ley de amnistía excluye la acción de repetición en tratamientos penales diferenciados para funcionarios públicos o para personas que son responsables de violaciones, de delitos objeto de amnistía, siendo o ejerciendo funciones públicas, lo cual
rompe con una posibilidad de financiación que es contundente en el marco de la reparación a las víctimas. También el Acto Legislativo 01 de 2017 ha establecido el condicionamiento de la reparación de las víctimas a la regla fiscal o al llamado principio de sostenibilidad fiscal, lo cual se profundiza con el Decreto Ley 903. Y por último, resaltarle a la Corte que por el proceso de acompañamiento que CODES ha realizado a nivel nacional y regional a varios colectivos de víctimas, hemos tenido la posibilidad de informarnos de la inclusión en el borrador de proyecto de ley para la modificación de la Ley de Víctimas que está trabajando el Gobierno Nacional, de una disposición que otorga la competencia a los entes territoriales de incluir y financiar con recursos propios programas de indemnización para las víctimas, lo cual desdice de la realidad de los municipios. No olvidemos que más del 90% de los municipios en Colombia son de sexta categoría. Los estaríamos obligando a lo imposible. Desde ese punto de vista, queremos resaltar a la Corte Constitucional que, reiterando nuestro apoyo a la implementación fiel al acuerdo de paz desde la perspectiva del principio de autenticidad, del principio de bilateralidad y lo que la propia Corte Constitucional ha denominado el examen de conexidad de la normativa de implementación con el propio acuerdo, reiterando ese apoyo que hacemos desde la sociedad civil, solicitamos a la Corte Constitucional revisar la constitucionalidad, especialmente de los artículos 3 y 4 del Decreto Ley 903 de 2017 desde la perspectiva de los derechos de las víctimas. Muchas gracias.